Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ba'ei Chapa. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Un día fresquito, realmente. Un día en donde uno puede seguir preparándose su mate. No sé, tal vez ya tenés listo tu mate, tu cafecito. No sé si ya es la hora de desayunar ahí donde estés. O tal vez estás en la oficina ya armando un plan para terminar este día sábado y poder prepararte también para el fin de semana, ¿verdad? Bienvenido realmente a este programa que denominamos Caminamos Contigo. Mi nombre es Ruth Ojeda de Denis, parte del Departamento de Consejería. Bueno, si estás escuchando en la radio y decís, quiero ver el programa, podés hacerlo también vía Facebook Live. ¿Cómo? Buscando Consejería Radio ZP30. Ahí podés encontrarnos, ver. Y bueno, y en la semana también se carga en YouTube. Así que por ahí no nos podés ver, solo podés escuchar. También podés conseguir eso. Y en otras plataformas como Spotify, los enfoques que después en la semana también cargamos, ¿sí? Y este programa se vuelve a repetir el domingo a las 20 horas. Así que opciones hay para poder escuchar, opciones hay para poder compartir con amigos, y el tema de hoy es bastante interesante, que no deja de pasar de moda. Es más, yo creería que es mucho más fuerte en este tiempo y en esta temporada. Así que prendete, quédate ahí quietito, acompáñanos 1 hora y media de esta programación. Hoy tengo conmigo a una persona que la considero una persona muy jovial, una persona que ama muchísimo a Dios y también en el servicio de la gente, ¿verdad? Ella es Sabine Vive. A ella le hemos invitado para desarrollar este tema que denominamos Esperanza cuando ya no puedo más, ¿sí? Algo que queremos hablar mucho en estos temas y que es muy silencioso. Pero para antes de desarrollarlo, quiero darle la bienvenida a Sabine y que ella misma se presente a los oyentes. Buenos días, Sabine. Buenos días, Ruth. Y buenos días a los que nos escuchan. Sí, soy Sabine. Vivo acá, en Filadelfia. Trabajo acá. Profesionalmente me dedico a terapia. Así que soy psicóloga de profesión. Sí, cuando no estoy por ahí en el trabajo, mayormente por el sanatorio ARN. Okay. Entonces tengo también vida privada donde disfruto de familia, de amigos, de pasatiempos, de descansar, recargar pila y después seguir el día siguiente. Algo que admiro mucho de vos, Sabine, es que te encanta andar en bici. Sí. Yo siempre digo, es algo muy bueno. Por lo menos tenés 2 a 3 en 1, ¿no? Sí, entonces, total. Es económico, te ahorras el combustible. Es verdad. Y 2, haces ejercicio. Y ya llegas preparado y bien despierto o despierta al trabajo. Y con buena energía, también buena música, buen acompañamiento. Exactamente, da tiempo para escuchar algo lindo. Me suele poner música o para responder mensajes, pero haciendo algo. Claro. O simplemente disfrutar el clima o, como dije, sobre todo despejarme me ayuda. O sea que es recomendadísimo entonces. Es recomendadísimo. Y si todos nos vamos, hay menos polvo. Así que... sí, es verdad. Eso es muy cierto. Solo en la vereda. Exactamente. O si todos nos vamos, podemos usar el asfalto también, ¿no? Es cierto, para no estorbarnos en el camino, ¿verdad? Exactamente. Sí, qué genial. Así que, ¿qué te parece si empezamos haciendo esta introducción de que muchas veces vemos que no solo el cansancio físico nos afecta, ¿sí? Sino también ese agotamiento mental que muchas personas, sin importar la edad, incluso cargan con esa fatiga, con ese cansancio que de repente no se ve, pero se siente muy profundamente.
Y quisiera empezar preguntándote si hablamos de la realidad que nos rodea. ¿Cuál podría ser esa realidad que vive la sociedad o según tu observación, Sabine? Y antes de responder a esta pregunta, quizás deberíamos definir qué es agotamiento mental para que todos hablemos de lo mismo, ¿no? Okay. Y entonces vamos a definir el agotamiento mental como un estado de cansancio profundo que afecta a la mente, a las emociones y muchas veces también al cuerpo. Y no es solo estar cansado después de un día largo, sino sentir que ya no hay fuerzas. No hay fuerzas para pensar, no hay fuerzas para decidir, para concentrarse o para enfrentar las responsabilidades diarias. Así que es un estado de desgaste integral y total. Porque para que lleguemos a decir ya no puedo más, entonces ya debe pasar mucho. Claro. Y no solamente un momento aislado, sino ya hay una acumulación prolongada de estrés, de preocupaciones, de presiones o de cargas emocionales que ya no encuentran vías sanas de descarga. Es verdad, sí. Así que podemos decir que las características de este agotamiento mental son un cansancio constante y eso significa aunque te vas a dormir, no descansas, ¿verdad? No descansas. Ay, sí. Y no te sientes recuperada. Es más como que te preguntas, ¿he dormido o no he dormido? Y de hecho, pacientes suelen decir, personas con las cuales se encuentran en este estado, no he dormido, porque eso es la sensación después de la noche. Hay una sobrecarga cognitiva, cuesta concentrarse, se ponen muy olvidadizas. Es decir, cuesta recordar cosas y también organizar ideas. Y si me cuesta organizar mis ideas o concentrarme, entonces no rindo en el trabajo, no rindo en el día a día y ahí la persona pierde mucha funcionalidad. Y a la par, ahí va la tercera característica, hay un bloqueo emocional, está esa sensación de vacío. Que como que nada no me llena, nada no me llega. La gente suele sentirse como apartados de los demás. Como muy disociada. Como disociados. Sí. Y como que no conectan, porque no conectan sentidamente consigo mismo, entonces tampoco de los otros. Wow. Con los otros puede haber mucha irritabilidad. Claro. Porque como que todo ya es mucho, entonces la cosita más pequeña que llega ya parece mucho, o parece ya estalla, estallamos. O si no es irritabilidad, mucha tristeza hasta apatía. Y situaciones que en un estado bien recuperado podíamos manejar sin pensar mucho o sin esforzarnos, siempre nos sale más, ¿no? Y justamente esta sensación de no poder más. Y parece que nuestra caja de herramientas se encuentra vacía o hasta que pensamos que hemos agarrado la caja equivocada porque todas nuestras herramientas, nuestras estrategias que solíamos agarrar para que las cosas otra vez funcionen, no funcionan. Y ahí perdemos motivación, ¿no? Así que ya nos damos cuenta que es mucho que un cansancio normal. Porque con un cansancio normal hacemos pausa, nos acostamos, dormimos bien o hacemos un día con menos actividades y recargamos y listo. Pero ahí en este estado ya el sueño o un día de descanso no es suficiente. Es como que duerme y al dormir parece más cansado se despierta. Sí.
Y suele ser ahí que, o la explicación quizás psicológica o médica sería que nos entramos más en las fases profundas del sueño, donde regeneramos, ¿no? Sí. Entonces, ahí eso suele ser así en la depresión, pero Sí. también en el agotamiento. Y con eso llego también a responder tu pregunta, ¿cómo es la realidad en nuestra sociedad? Yo creo que vivimos en una época con mucha sobreexigencia. Totalmente. Porque todo es rápido, todo es urgente, hay como que una hiperconexión, porque estamos conectados con las personas reales y después también con las personas virtuales. Sí. Y todo el tiempo estamos disponibles y tenemos que ser disponibles, ya no nos desconectamos. Y a la par, o lo interesante es, aunque pareciéramos conectados con todo el mundo, nos sentimos muy solos. Sí. Al final del día, ¿no? De tanta conexión. Exactamente, de tanta conexión perdemos la conexión. Sí, es algo muy... Es paradójico, sí, totalmente. pero es así, ¿no? Sí. Y leí también que nuestro ritmo de vida es tan acelerado que hoy en día, si lo comparamos, las personas que viven hoy con personas que vivieron un siglo atrás, lo que aquellas personas hicieron, necesitarían hacer en mejor dicho, voy a reformular, lo que hoy hacemos en 60 años, un siglo atrás se hubiera necesitado 240 años para hacer lo mismo. Entonces, quizás para que podamos dimensionar lo acelerado que el mundo va. Y con eso también nosotros. Claro. Me imagino nosotros en esta época y ya los más pequeños, o sea, me pongo a pensar en los niños, mis hijos, adolescentes, que ya están en plena, con este sistema así, que todo tiene que ser instantáneo. Exacto. Si en 5 minutos no hay, bueno, otra opción. Exactamente. Y si no hay opción, hacemos crisis, ¿no? Sí, el nivel de tolerancia es muy bajito. Es muy bajito. Así que podemos decir, vivimos en una época donde sí hay muchas exigencias externas. Está el trabajo, están los estudios, los compromisos familiares, iglesia, redes sociales. Y en sí eso está muy bien y son también exigencias normales, pero quizás se agrega justamente el factor que todo parece urgente y hay poca tolerancia al descanso. Wow. Podríamos decir todo lo que es externo, pero si serían las exigencias externas, no más. Creo que podríamos quizás manejarlo, pero se suman las exigencias internas. Aquello que aún no estamos resolviendo o que se carga. Exactamente. Entonces es lo que no exigen otros, exigimos de nosotros mismos, ¿no? Y también ponemos nuestra vara personal cada vez más alta, porque sí, queremos ser la mamá perfecta y queremos ser el profesional ejemplar o la cristiana que nunca falla, que siempre está para servir y que servir con nunca gozo falta en la iglesia. Exactamente, con todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ahí nos empujamos adelante, ¿no? Y casi que olvidamos que podemos ser humanos, que sí se cansan, que sí se agotan. Entonces que hay días y días, ¿verdad? Temporadas también, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y después las exigencias invisibles, y ahí otra vez se suman las redes sociales o todo el mundo virtual, porque ahí, ¿qué hacemos al pasar por las redes, por las aplicaciones? Vemos lo que hace, lo que rinde la gente, ¿no? Entonces nos comparamos constantemente y ahí
está la sensación que no somos suficientes o nos sentimos suficientes, entonces tenemos que dar una vez más, algo más, Sí. agregar una cosa más. Una actividad más a nuestra lista de cosas. Exactamente. Siento que todos tenemos 24 horas, ¿verdad? Sí. El problema es que no podemos alargar el día, ¿no? Bueno, por algo la palabra de Dios dice que cada día con su propio afán, ¿verdad? O sea, con su propio... este problema, este día. Mañana será otro día, ¿verdad? Exacto. O sea, es bastante... Pero es algo muy real. Uh-huh. Así mismo. Y ahí... y ahí vamos también al problema. Una vez que estamos en este ritmo o estamos en este aceleramiento, es muy difícil frenarnos y también pensar, bueno, ¿quién soy? ¿O quién ahora me motiva? ¿O quién me impulsa? ¿O por quién o a quién permito que me dirija en mi día a día, ¿no? Y cuanto más cansados estamos, como que menos escuchamos a Dios, menos escuchamos a nuestro ser interior. Sí. Y como que ahí ya la sensación profunda de insuficiencia o de frustración o de cansancio es como que nos hace menos capaces de tomar decisiones sabias. Cierto. Y justamente por el miedo a este vacío que suele venir después de un tiempo de alto rendimiento, no queremos, y ahí nos hacemos que otra vez vamos. Sí. Y cuando llegamos a casa, en lugar de descansar, muchas veces justamente agarramos nuestro celular porque siempre está en la mano, y otra vez no descansamos porque otra vez nos ponemos en todo un mundo, ¿verdad? Sí, observando y sin darte cuenta pasaste muchísimo tiempo ya solo observando, ¿verdad? Solo observando. Y creo que eso también contribuye a que nos cansamos tanto, y que el cansancio mental es una realidad que pertenece a esta época. Y, sí. ¿Qué podría darse, o es algo que, bueno, en épocas anteriores no lo notábamos o no se veía tanto, o es porque tenemos un nivel de aceleramiento o exigencia más en esta época? Creo que tenemos un nivel de exigencia, y también como tenemos muchos medios que sí nos facilitan el día, y que también nos permiten y nos facilitan que podemos realizar muchas cosas en poco tiempo. Sí. Porque si vemos 100 años atrás, Sí. La gente que se movía más a pie o sí en auto, pero no eran esos autos súper rápidos que hoy en día. O si vamos aún más atrás, la gente tenía que moverse a pie o en bici o en carretilla, Sí, o en su caballo. en su caballo. Entonces tenían mucho más tiempo de llegar de un punto a otro. Y como no... También a la noche, si pensamos en aquellos tiempos donde la gente acá empezaba a poblar el Chaco, Sí. entonces a las noches no había nada, no estaban programas, podían sentarse, hacer algo, se iban a dormir temprano, Sí. no estaba el celular que les impedía, o el Instagram, o el famoso, las redes sociales, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y por eso yo creo que es más hacia, sí, una realidad de hoy. Y que va afectando si no lo tomamos, no lo tomamos conciencia, o no tomamos conciencia de esto, puede llegar a afectar, es más, afecta a nuestra mente, y no solamente nuestra mente, sino también ya la parte física, ¿verdad? Y también nuestra conexión
en el ámbito espiritual, ¿verdad? Exactamente. Y quizás ni hace falta que trabajemos tanto, porque es interesante que hoy en día hasta jóvenes Sí. Se sienten tan agotados o cansados y uno ve en su agenda y no hay tanto, entonces me pregunto qué pasa, ¿no? Sí, cierto. Y ahí creo que estar mucho en la pantalla, y se dice que el promedio de un joven hoy en día es hasta 8 horas. Wow. Es mucho. Sí, es como lo que trabajamos, Sí. 8 horas, ellos ahí pasando en las redes. Sí, entonces es como que no hicieron de hacer o crear mucho, Ajá. pero sí invirtieron mucho tiempo y es mucha información, muchos estímulos, ¿no? Sí, sí. Y quizás es ahí también que tenemos tantas cosas de elegir, tenemos tantas cosas por las cuales distraernos, y esta distracción nos hace que nos enfoquemos en muchas cosas internas, Sí. y olvidamos nuestra vida interior o nuestro mundo interior, ¿no? Sí. De ver, bueno, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué me cuesta ahora manejarlo o lidiarlo? ¿Qué emociones hay? Entonces todo esto, lo que finalmente está en nosotros, pasa a un lado o al costado, y muchas veces al enfermarnos o al llegar a un agotamiento donde no podemos, es ahí donde como que nos despertamos y bueno, ¿qué pasa, no? Es como que parece que ahí se juntan los enfoques y hace un clic ahí, pero durante que no haga clic, entonces es como que estamos muy desenfocados. Exactamente. Y el tema de prioridades también. Sí. Es como que todo es, justo vos mencionaste y es muy así, muy real, porque es como que todo el tiempo es ya, listo, urgente, pero de eso urgente debe de haber prioridades otra vez, ¿verdad? Y es ahí donde se mezcla un poco, se desenfoca un poco nuestro... lo que sí importa de lo urgente, o sea, prioridad de lo urgente, no sé cómo mencionarlo así, ¿verdad? Pero que es como que se mezcla mucho ahí ya. Sí, y para tener prioridades tenemos que tener bien en claro quiénes somos. Wow, cierto. Y qué es lo que nos define. Es, si por ejemplo me defino por el materialismo o por lo que rindo, entonces ahí también eso se va a reflejar en mi hacer, ¿no? Entonces voy a trabajar porque quiero tener la Hilux o la Amarok, quiero tener mi propia casa, quiero tener plata para hacer los viajes, quiero tener mi estancia, quiero esto y aquello. Entonces nos vamos a organizar este día porque eso me define, ¿no? Sí. Entonces empezar desde ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que... ¿Quién soy? O sea... Sí, porque desde el ser siempre nace nuestro hacer. Buen punto. Y creo que eso tenemos que recordarnos constantemente, y no solamente con adolescentes, sino también con adultos mismos, ¿verdad? Sí, así mismo. Y así como dice, creo que es el pastor Casero, él dice, recién de un ser sano, también resulta un hacer sano. Y si nos enfocamos mucho en nuestro hacer, y eso veo también, esa tendencia veo tanto en cristianos como en no cristianos, si el enfoque está ahí, nuestro ser se olvida, y muchas veces ahí es donde desajustamos o es ahí donde agotamos también, ¿no? Sí, usamos toda la herramienta para hacer y no dejamos nada para el ser. Exactamente. Y si queremos así, lo interesante es que Dios mismo se define por el ser, no por el hacer.
Ahí está. Él dice de sí mismo, yo soy. Yo soy. No yo hago. Sí. Y él sí tendría derecho de definirse por... El sanador, el milagroso. Exactamente, sí. Pero él se define por el ser. Wow, buen punto. Buen punto. Iniciar desde ahí ya. Exactamente. Y si querés, entonces podemos seguir ahondando un poco causas. Sí, en ese punto entrar un poco en ese origen, porque si miramos un poco más profundo, como mencionaste, me dijiste, ¿verdad?, que si no hay un equilibrio entre el ser y el hacer, sí o sí vamos a tener estos desajustes, ¿verdad? Pero si pensamos a profundidad de vuelta, hay causas que podría generar esto. Algunos están más predispuestos a esto y otros es como que lleva más tiempo, digámosle, a este agotamiento. Antes de desarrollar, Sabine, ¿te parece si empezamos con una canción y luego de esto, entonces entramos en algunas causas que produce a una persona o que lleva a una persona al agotamiento mental? Sí, perfecto. Bueno, estamos de nuevo en este siguiente bloque de Caminamos Contigo. Hoy denominamos un tema y acá voy a poner esperanza cuando ya no puedo más. Directamente nos referimos al agotamiento mental. Hicimos entramos en lo que es a qué se refiere el agotamiento mental y también respondimos cuál es la realidad que vivimos o que estamos en la sociedad, cómo lo notamos, cómo lo observamos en cuanto a la presión laboral, el exceso de información, la rapidez que hoy en día la vida moderna en ese proceso nos exigimos y entramos en esa aceleración, como estuvo expresando aquí Sabine. Antes del bloque queríamos mencionar también que si hay alguna pregunta, consulta, duda que quieran de repente escribir o contarnos, pueden hacerlo al número de teléfonos al 0984-777707. Es el número de consejería, pueden escribirlo allí. Tal vez tienen un pedido de oración, conversar con alguien referente a algo personal, emocional, espiritual o tal vez familiar. Con gusto vamos a estar recibiendo tu mensaje o tal vez tu llamada. También hay pedido de visita si quieren hacerlo en comunidades, estancias. Y por qué no, últimamente también recibimos los pedidos de charlas para instituciones, escuela, iglesia. Estamos también en ese servicio. Causas. ¿Cuáles serían algunas causas que llevan a la persona a este agotamiento mental, Sabine? Y bueno, vamos a definir las causas externas e internas. Súper. Algunos ya hemos mencionado cuando definíamos, sí, y también analizábamos nuestra época. Me recordé, sí, dijimos que el agotamiento mental es muy propio de nuestra época, pero después me recordé en la Biblia, en Mateo 9:36, Jesús ya 2000 años atrás había observado que las personas están agobiadas, cansadas y desamparadas, aunque tenían un mundo totalmente diferente. Sí. Y eso nos indica una vez más que estar agobiada o muy cansada o muy desamparada o desamparados tiene que ver mucho con la condición interna. Entonces, antes de entrar en las condiciones internas que pueden llevar a este estado,
sí, repitiendo o resumiendo que podrían ser causas más de índole externas, así como tú dijiste ya, Ruth, podríamos decir a las personas del siglo XXI como personas necesito ya. Sí. No podemos esperar porque todo lo que queremos necesitamos, pero ahora, no mañana, no pasado mañana, porque ahí ya está de moda de vuelta, así que hay otra cosa nueva. Exactamente, y el miedo de voy a perder algo, así que ya. Y debido a esta inmensa cantidad de estímulos que nos llegan de la vida real, de la vida virtual, entonces sí necesitamos siempre reaccionar enseguida, sí estar muy competentes y a la par muy resistentes para poder aguantar la cantidad de actividades que nos echamos encima, ¿verdad? Para no culpar a otros. Porque finalmente somos nosotros que acertamos y decimos sí y nos vamos. Entonces somos nosotros que nos llenamos nuestra Respondiste agenda. ya ahí. Sí, así que no vamos a decir que otros nos echan encima, sino nosotros, ¿ya? Sí. Y sí, es muy característico que las personas corran tan rápido hasta que finalmente literalmente colapsan, porque estamos telefoneando, estamos chateando, estamos actualizándonos en Insta, en Face, en mi estado, hacemos selfie, como manejamos, como hacemos todas las cosas y corremos de una actividad a la otra. Sí. Y parece que hasta nuestros niños, porque necesitan estar llenos de actividades, tienen que irse a las clases de piano, a la escuela de fútbol, después al ballet, después a los cursos de inglés, de portugués o de lo que fuese. Sí, puede ser. Después reuniones de niños, de jóvenes, de reunión de padres, reunión de la iglesia, reunión de oración, reunión de mujeres, de varones, reunión esto y aquello. Sí, cierto, es muy cierto. Así que eso, y también como que lo que sí se nos espera o espera de nosotros que estamos, porque también percibimos por lo menos que la gente también tiene su lista de chequeo, entonces para evaluar si somos exitosos y buena persona o buen cristiano, así como ahí hablábamos en la pausa, para ser muy calidad, tienes que estar en los eventos, tienes que estar disponible. Aunque sea un rato, te dicen. Sí, aunque un ratito, pero sí tienes que estar, como que no puedes decir no. Una buena persona no dice no, un buen cristiano no dice no. No Entonces, parece que ahí también nos definimos por nuestra agenda espiritual y también por la agenda funcional, ¿no? Sí, sí. Así que, y sí, como hay tantas cosas externas, lógicamente la sociedad nos define por las cuestiones externas, ¿no? Sí, sí. Y ahí puede mucho ser que nos dejemos presionar y acelerar para lograr lo que se espera, ¿no? Sí, sí. Y con eso también llegamos que son causas internas o presiones internas que puedan llevar a este agotamiento o agotamiento mental. Entonces, por un lado está nuestro temperamento o nuestra personalidad. Entonces sí, están los introvertidos y los extrovertidos, y los extrovertidos en sí están más por el activismo, por mucha gente, por muchas actividades, y sí, por un lado les genera pila, recargan ahí, pero también por otro lado puede estar ocupado constantemente, también puede llegar a cansarles mucho. Claro. O a la par nosotros los introvertidos y recargamos en silencio o más en retirarnos un poco de la pantalla o de la gente y ahí para recargar, ¿no? Entonces sí, influye
nuestra personalidad. Wow. Cómo percibimos la presión, las exigencias, las actividades, así. Después, yo diría una siguiente causa sería una imagen equivocada de Dios. Porque si pensamos que necesitamos ganarnos el cielo haciendo las cosas que vamos a hacer, vamos a llenarnos de actividades. Sí, sí. Porque pensamos que necesitamos ganarnos la gracia y la misericordia de Dios. Qué bueno que mencionas eso. El amor de Dios. Entonces hacemos muchas cosas para Dios. Para que Él me vea. Para que me vea y para que como que buscamos ganar puntos. Sí. Es un proceso, Sabine. Sí. Un proceso. Y la pasar el examen. Exactamente. Para al final del día o en el gran día Sí, pasar el examen. Y ahí yo diría, eso es una espiritualidad mal entendida. Ahí está. Porque mi salvación no pasa por lo que estoy haciendo, sí, sino mi salvación es porque amo y creo en Jesús. Es su gracia. Sí. Eso me salva. Wow. Y después, cuando tengo en claro eso, claro, voy a expresar mi amor también a través de hechos. Pero es algo muy diferente ser motivado por amor que estar motivado por ganarme el amor, porque tengo miedo de no llegar, tengo miedo de fracasar o de fallar o de no ser suficiente. Ahí está. Esas ganas, o mejor dicho, ese pensamiento de yo necesito esto para sentirme plena en Dios, ¿verdad? Es como muy camuflado. Exactamente. Me siento suficiente cuando estoy en esta actividad y no falto. Y sí, puede ser que dentro, mientras que estamos en esta actividad, vamos a sentirnos bien, porque hay adrenalina. Ahí está. Pero después, cuando terminamos y llegamos a casa, es diferente, ¿no? Entonces, si tenemos o si vivimos una espiritualidad orientada al rendimiento, el agotamiento es previsto. Y ya dije, el enfoque es equivocado cuando hacemos cosas para Dios en lugar de concentrarnos en estar con Dios. Y para ejemplificar en la vida práctica, si tu esposo, por ejemplo, te diría, ¿sabes qué, Ruth? Yo voy a hacer hoy el lavado de los cubiertos, voy a hacerte la torta, voy a limpiar tu auto, voy a cargarle de combustible. Amén. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y está todo el tiempo de la mañana cuando se levanta ya empieza a hacer cosas por vos. Y sí, en primer lugar se siente muy lindo, wow, así como ya dijiste, ¿no? Sí. Pero después lo está haciendo cosas por vos todo el día hasta que está muy cansado y dice, bueno, voy a acostar. Sí. Y después el día siguiente empieza así, donde ya días, sí, está muy lindo, pero Haupei, donde cuando nos podemos sentar y tomar mate y hablar, ¿no? Así y mismo. Así hace, y después de ¿cuánto tiempo? Después de 2 semanas dices, ¿sabes qué, amor? Está muy bien que haces tantas cosas, pero yo quiero estar contigo. Sí, conectarme. Conectarme. Sí. Quiero escucharte, quiero hablarte, o quiero sentirte, o quiero simplemente disfrutar, ¿verdad? Sí. Que haya un equilibrio con eso también, ¿verdad?
Así mismo. Entonces ahí podemos ver, bueno, cuál es el equilibrio cuando nos relacionamos con Dios. Y ahí hay que ver qué imagen tenemos de Dios y también qué imagen de nosotros mismos, ¿verdad? Me quedan esos dos así bien resaltados, ¿verdad? O sea, qué imagen tengo de Dios y cómo me veo a mí misma también, ¿verdad? Exactamente. Wow. Y una tercera causa es nuestro estado anímico o quizás psíquico, porque puede ser que tendemos a comprometernos exageradamente porque esperamos recibir aceptación, validación y con eso valoración. Porque es como que hay una necesidad en nosotros que donde queremos ser escuchados y queremos ser necesitados. Ahí está. Da gusto cuando alguien nos necesita. Y sí, seamos sinceros, nos hace bien cuando la gente nos elogia, cuando la gente resalta nuestra casa ordenada, nuestra estancia impecable o nuestro servicio, en mi caso, el servicio de la consulta o psicológica, ¿verdad? Nuestra comida sabrosa, que todos elogian y hablan de la torta que sabemos hacer o del trabajo en el patio, en el campo, que sabemos hacer, que nuestro sermón no tenga errores, ni homiléticos, ni idiomáticos. Sí, están estas expresiones, Dani. Y ahí, eso está todo bien, pero finalmente es triste cuando nos fatigamos y nos descuidamos solamente para recibir confirmación y valoración para así pulir nuestra autoimagen. Y ahí este punto se conecta otra vez con el anterior, qué imagen tenemos de nosotros mismos. Cierto. Y también qué imagen vendemos de nosotros mismos. Porque de ahí en más también nos tratan de esa forma, ¿verdad? Exactamente. Y si nos vendemos que siempre estamos disponibles, que siempre decimos sí, que siempre vamos a hacer todo o nos prestamos para todo, claro, vamos a tener muchos que nos elogian, que nos admiran, que nos quieren, que nos buscan. Y ahí el dolor suele ser cuando nos damos cuenta que la gente nos busca por los beneficios que tienen de nosotros y no por nosotros mismos. No por lo que somos. No por lo que somos. Sino por lo que damos. Así mismo. Wow. Y es ahí donde entra esta sensación de sentirse aprovechado, de sentirse no respetado o de sentirse explotado. Y ahí entra el resentimiento o hasta la amargura que después nos quita el resto de la energía que hay o que quedó, ¿verdad? Y es como en ese sentir nos vamos apagando, a tal punto es como que nos volvemos invisibles, ¿verdad? Sí. Esa sensación de invisibilidad o necesidad de ser invisible después como para necesito recargar en algún lado. Sí, y ahí fácilmente nos enfocamos otra vez en lo externo y queremos hacerlo o llenarnos con cosas externas y ahí entra el tema de adicciones. Ahí está. Porque en la adicción está la palabra añadir o agregar, ¿no? Cierto. Entonces queremos llenarnos con algo de afuera. Externo, y ahí tienen lugar todo tipo de adicciones. Sí. Y eso es cuando más cansados, más agotados estamos, mucho más propensos para recurrir
a patrones erróneos o a adicciones estamos. Sí. Y lo interesante es, hay mucho más tentaciones también para hacerlo, porque es inaguantable sentirse así. No queremos sentirse así. Como el cuerpo busca una solución rápida. O sea, como para... es como que estamos en rojo y ya necesita el combustible. Exactamente. Sí. Y otra vez ahí, como ya nos definimos, necesito ya. Ahí también están a flor de piel las adicciones, porque te dan esto, necesito ya. Sí. Y no importa cómo se llama la adicción, puede ser internet o la pornografía o esos ejemplos clásicos de alcohol, de drogas, de sexo y todo, ¿verdad? O más trabajo o más compromisos para sentirnos otra vez alguien. Sí. Así que eso es una causa también. Y una cuarta o quinta, si vemos adicciones también como una causa, es nuestra motivación intrínseca. Entonces ahí, para conectarlo con mi historia, yo llegué a agotarme porque me definí por lo que rindo. Mira. Entonces yo llegué a pensar de mí que solamente soy digna de ser amada o como que tengo derecho a piso solamente cuando rindo. Entonces no solamente me busqué muchas actividades o quehaceres, sino traté de hacerlo siempre de manera muy perfecta. Uh-huh. Y a la par, como tenía mucho miedo de que la gente me iba a rechazar porque lo había experimentado, traté de solucionar esto complaciendo a todos, no porque les amaba tanto, sino tengo que decirlo para mi propia vergüenza, para que yo sea digna y para ser amada y aceptada, ¿no? Entonces, si nuestras motivaciones o nuestros impulsores, también suelen decir los psicólogos, son motivados por ser perfecto o complacer a todos o sos lo que rindes. Uh-huh. Entonces ahí tenemos mucha presión para cumplir, para hacer todo bien y este temor, no hay amor, es temor constante justamente de no ser aceptados, nos empuja otra vez a hacer. Cierto, es como más enfocado en eso directamente. Uh-huh. En ese rendir entraría lo que es el resultado. Sí, ¿verdad? Es otra vez algo externo. Uh-huh. Entonces es otra vez el resultado y justamente quizás el aplauso o los likes. Hoy en día, cuanto más me gustas tenés, mejor. Así que otra vez nos enfocamos en algo externo, pero mi impulsor o mi motivación es algo interno, ¿no? Sí. Y ahí no cabe. Es como que hay un desfasaje y nos agotamos. Wow, y sí, tiene sentido lo que es. Y es, quizás, perdón que te interrumpo, no, y para terminarlo, como somos tan enfocados en lo externo, a quien nos descuidamos cuando queremos cuidar a todos, y ahí entra sobre todo nosotros a la vez como cristianos o nosotros que trabajamos con personas que somos muy propensos para agotarnos. Cierto. Nos enfocamos en todos y menos en nosotros mismos. Quien cuida del que cuida, ¿verdad? Exactamente, quien cuida del que cuida. Pero finalmente, si no somos capaces de cuidar a nosotros, ¿a quién queremos cuidar? Es verdad. Uh-huh. Y como una frase que solía decir Corrie ten Boom, creo que para muchos es conocida, una mujer que
que apareció en escena durante la Segunda Guerra Mundial y que después viajó mucho por el mundo y dio charlas sobre perdón y así. Ella decía: a aquellos que el diablo no puede hacer caer con pecado, lo hace con actividades. El que si no logra pecarte y así desplazarte del escenario, te llena con tantas actividades para que después tenés que retirarte, porque si te agotas, no rendís. Claro, y sí. Y no servís. Sí. Es como no te enfocas en lo que verdaderamente sí importa, ¿verdad? O sea. Y si seguimos esta línea, ya hablaste, creo que de prioridades. Me recordé también de Eugene Peterson, es un escritor y pastor. Él decía que causas considerables para un agotamiento son, por un lado, vanidad y por otro lado, pereza. Mira. Y después, eso siempre me hizo escuchar vanidad. Y sí, como ya dije, si nuestro deseo es sentirnos importantes y significativos, entonces vamos a tener que ser muy ocupados, porque una agenda llena indica persona importante. Si tu agenda está vacía, ¿quién sos, verdad? Sí. O sea, nadie te busca, más o menos. Exactamente. Sí, es cierto es. Y así que si estoy ocupada significa que valgo. Y los demás verán que soy necesario e importante. Así que híjole, sí, qué hay fuerte. mucha vanidad. Pero lo camuflamos, esa palabra que ya usaste, en servir a otros. Pero humildad. Sí, queremos contribuir, queremos servir y sí. Pero muchas veces sí, y vamos a ponernos muy francos, es que nosotros ser queremos. sinceros, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra motivación al hacer lo que hacemos, verdad? Exactamente. Sí. Y después la segunda causa que él dice es pereza. Y ahí dije, ¿cómo una persona perezosa puede llegar a ser agotada o sobreocupada, ¿no? Y ahí él citó a C.S. Lewis, quien dijo: solo las personas perezosas se sobrecargan de trabajo. Y después dije, sí, legal. Comentarios. Sí, solamente personas perezosas se sobrecargan de trabajo. ¿Y por qué? Porque no quieren hacer el trabajo difícil de discernir y establecer prioridades y decir no, porque una persona que acepta todo tiene miedo de decepcionar a otros y de ser rechazado, así que su vida se convierte en una vida sin rumbo, porque si decís sí a fulano acá, pero querés decir también sí al fulano B y al fulano C, entonces el problema es que mientras que decís sí a otro, el otro te exige, pero tienes que hacer esto y como que no combina y entonces te vas por aquí para allá y no en una dirección a la cual fuiste llamado, ¿no? Wow. Sí, y lo mencionaste tan así específicamente y yo creo que el oyente tiene para analizarlo, reflexionarlo. Estamos en una época en donde, y creo que es un buen tiempo también, donde siempre digo esto, freno de mano. Paramos, observamos, no lo que está solamente afuera, sino dentro nuestro. Y creo que eso, si hacemos conciencia, querido oyente, y creo que estamos mencionando ya en varias partes esto, si hacemos conciencia de esto, de adentro para afuera. ¿Sí? La motivación mencionaste también. Y creo que en el siguiente bloque podemos mencionar, o incluso podemos ver un poquito ahí, creo que mencionamos también lo que es algunas manifestaciones
referente o síntomas, digámosle, de este agotamiento mental, que puede generar o que puede notarse como señales, así, no sé si tenés así unos puntitos como para resaltar eso y poder llamar la atención de los oyentes también en esto, como para entrar en esto. Así que cómo se manifiesta el agotamiento sería la pregunta, ¿no? Sí. Vamos a empezar por los síntomas físicos. No podemos dormir, ya dijimos, ¿verdad? No podemos descansar. Hay mucha tensión y lo sentimos en nuestra espalda, en nuestros hombros, en nuestro cuerpo, ¿no? Y después muchos dolores. Y en nuestro cuerpo manifiesta lo que nos trata de decir el alma, pero a la cual no escuchamos, así que o a la par lo que la boca se calla, el cuerpo habla. Y así que si nos enfermamos constantemente, si tenemos mucho dolor de cabeza o dolor de estómago, que quizás serían algo típico, o justamente mucha tensión o mucha alergia. Entonces son cuestiones donde el cuerpo ya también va a poner la lamparita roja, ¿no? Después ya dijimos a nivel emocional, irritabilidad, vacío, tristeza, o así como John Piper dice, la falta del gozo. Y eso sí, personalmente para mí siempre es un indicio de alarma cuando pierdo el gozo en lo que hago. Algo está mal. Algo está pasando, ¿verdad? Algo está pasando. O también al nivel espiritual, que no, parece que Dios parece muy distante, muy ausente, no me escucha, no me habla, o dudo si me quiere o no. Y ahí, como estoy tan agotado, no tengo fuerzas para orar, o también me siento muy distanciado de Dios, finalmente. A nivel relacional, suele ser justamente cuando hay mucha irritabilidad, hay mucha pelea, entonces otra vez distancia. O también, y eso me suele pasar cuando entro en estado de cansancio, ya de más tiempo, me siento como que desconectado y desplazado de mis seres queridos, aunque no pasó nada, pero yo lo percibo así. Entonces, y eso es como que, y ahí entran esos pensamientos de duda, de conflicto, de condena de nosotros mismos, o sentimientos de culpa. Nos aislamos y bueno, eso serían algunas manifestaciones que deberían hacernos poner el freno de mano y ver qué está pasando, ¿no? Son cosas que debemos de prestar atención, señales a tener en cuenta, síntomas a tener en cuenta, o manifestaciones mencionaste también, ¿verdad? Que podemos notar en el cuerpo, y también la forma como pensamos, como sentimos, eso tiene sus efectos. ¿Te parece si tomamos una pausa musical y luego entramos en este siguiente bloque, que es no todo está perdido, ¿verdad? Exactamente. Que hay recursos que pueden ayudar a poder recargar nuevamente nuestra energía. Sí, y con eso hay esperanza. Amén, amén. Bueno, estamos ya prácticamente en el último bloque. Mencionar y decirles a los oyentes que como siempre decimos, lo mejor es prevenir antes que lamentar, ¿cierto? Pero también decirle a los oyentes que no todo está perdido, que gracias a Dios existen recursos, herramientas que pueden ayudarnos, ¿verdad? Y justamente eso, ¿qué cosas prácticas o apoyos pueden marcar la diferencia en la vida de estas personas que tal vez están atravesando un agotamiento mental? Esto que mencionamos, ya dijimos, se dieron cuenta que están pasando por esto. Entonces,
¿Qué recursos pueden ayudar a estas personas, Sabine? Un primer recurso podría ser descanso físico. Dormir. Dormir y parar. Así que darnos suficiente tiempo para dormir. Y no solamente ahí dormir, sino también antes entrar en descanso. Y yo sé que a muchas personas les gusta el dormir, pero para mí el dormir era como que una plaga o algo innecesario, porque es un tiempo donde no rendía, tiempo perdido. Entonces yo personalmente tenía que redefinir lo que significaba dormir y descansar. Y no sé si creas o no, pero para mí era y algunas veces sigue siendo como que casi un poco de vergüenza cuando tengo que decir yo estoy cansada. Casi como que no me permito y me cuesta admitir que sí, estoy cansada y necesito descanso. Claro. Porque se siente muy limitado y se siente como que limitado, vulnerable. Sí. Y muy humano, pero ahí va la cuestión. Sí. Somos humanos, así que podemos o estamos en el derecho de tomarnos descanso. Así que durmamos y que si hace falta, si nos damos cuenta que ya no podemos dormir por mucho tiempo, consulten. Quizás necesitamos un medicamento para aprender a conciliar el sueño y después cuando funciona mejor podemos dormir también sin esto otra vez. Entonces permitirnos descanso físico. Y el descanso físico no es solamente dormir durante la noche, sino también durante el día. Descansar, ¿sí? Ponernos momentos donde descansamos. O si vamos por la Biblia, seguir el principio 6+1, ¿verdad? 6 días trabajar, 1 día descansar. Y descansar no es solamente dormir, sino muchas veces es también variar de actividad, hacer algo diferente que solemos hacer. Entonces eso es descansar también. Y algunas veces es más espiritual echarse en la cama y dormir que leer la Biblia. En el sentido de porque no necesito hacer esto y aquello, si vamos por aquí, que también decir, bueno, si necesito recuperar o regenerar, necesito dormir. Sí. Así que en este sentido, ¿no? Y es también, yo digo, es también una señal de obediencia y confianza. Sí. Porque sí, Dios nos creó como seres humanos. Claro. Y ahí está la necesidad del sueño. Y también es en el sueño donde soltamos una vez todo. Por eso todo lo que nos ocupa, nos preocupa, muchas veces nos quiere robar el sueño. Y ahí también es la cuestión cuán bien somos en confiar para que podamos descansar. Ahí está. O lo mismo también, y con eso voy después de resolucionar lo interno, ¿no? Y quizás eso puede ser el segundo recurso, expresarnos. Tomarnos el tiempo para hacer diario. Escribir del día, no solamente lo que hicimos, sino lo que pasamos. Porque finalmente, si vemos en lo que nos hiere, lo que nos cuesta y lo que nos trabaja, muchas veces son las emociones que están relacionados y no tanto la actividad en sí. Porque si me sentí rechazada, por ejemplo, o despreciada o denigrada, es esto lo que me va a trabajar, ¿no? Sí, claro. Y permitirme esos espacios donde puedo expresarlo a Dios, por un lado, pero también
escribirlo o también a otra persona. Entonces puedo también hacer un diario hablando, ¿verdad? Claro. Pero sí expreso qué paso. Y no está mal eso. Y no está mal. Y siempre yo parto del principio, lo que tengo adentro tiene derecho de estar. Dios lo conoce, Sí. Dios lo sabe, Dios lo ve, entonces tiene derecho de estar. Y si acepto lo que está en mí, también puedo ponerlo en la mesa con alguien, ¿verdad? Claro. Y ahí podemos sanar, podemos integrar y podemos estar otra vez en libertad. Sí que es un buen recurso para prevenir agotamiento, porque cuánta energía nos cuesta cuando nos damos cuenta que alguien nos hirió y pensamos en eso, o cuando empezamos a sentir resentimiento o hasta no rencor o hasta odio. Sí. ¿Cuánto nos puede consumir esto? Porque nos puede como que agarrar mentalmente, espiritualmente y finalmente nos afecta físicamente, ¿no? Así que expresar. Y si nos damos cuenta que hay algo que todos los días está y que no podemos soltar o lidiar, buscar ayuda es otro recurso. No necesitamos hacerlo a solas las cosas. No es grandeza, no es fortaleza de lidiar sola o solo con todo. Valiente es pedir ayuda, ¿verdad? Valiente es pedir ayuda. Valiente es reconocer. Ahí está. Valiente es hablar lo que no quiero hablar. Valiente es expresar lo que me da vergüenza. Valiente es reconocer que eso me sobrepasa, ¿no? Es como que cuando hablamos también no solamente lo expresamos, sino también escuchamos lo que hablamos, ¿verdad? Exactamente. Y ahí nos sanamos en nuestro ser y ahí cambian muchas veces nuestras motivaciones. Ahí está. Por ejemplo, si fui desaprobada por mis padres o por profesores o por la sociedad, y ahí es una herida. Desaprobado significa rechazado, totalmente, descalificado. Y si no trabajo, no sano esta herida, imagínense cómo mis acciones y mis motivaciones van a ser. Es verdad. Entonces voy a buscar aceptación por lo que hago, por lo que no hago, por lo que rindo, o me echo porque ya como que todos ya me desaprobaron. Sí, sí. Me lanzo y me tiro, básicamente. O justamente trato con muchas exigencias de volver a ganar la aprobación. O cuando nutro el odio, entonces me puede motivar también para ser muy destructivo. Claro. Entonces eso se va a escuchar como hablo de las personas, por ejemplo, y destruyo hablando, ¿no? Sí. Entonces sanar es un recurso que sí puede ayudar. Un tercero puede ser la conexión espiritual, la oración sincera, no pretender. Y quizás ahí es otro problema que tenemos, que hasta inclusive a Dios tratamos de impresionar o de pretender o de todo muy elaborado. Exactamente, y no nos ponemos sinceros porque sentimos que eso no es cristiano. Y ahí los salmos pueden ser un buen recurso si no encuentro palabras para expresar lo que me pasa. Wow. Así que tómate un salmo, lee. Puede ser una buena oración o escuchar una canción o la lectura bíblica. Claro. O es simplemente Dios, aquí estoy. Hoy no sé qué decir, pero voy a imaginarme cómo me abrazas o cómo simplemente estás. Háblame.
Así que la conexión espiritual sí es un recurso para recargar, y como que ahí Dios puede o confrontarnos o sanarnos o aliviarnos, porque entregamos nuestras cargas a Él. Decidimos a confiar que Él sí se va a encargar, que sí Él nos va a cuidar, sí, porque es nuestro buen pastor. Cierto. Entonces ahí podemos sanar o encontrar paz otra vez, porque soltamos, ¿verdad? Y otra vez escuchar de Él: ¿sabes qué, Sabine? Sos mi hija muy amada. De nuevo es como nos reconfirma, ¿verdad? Sí, es como que Él me reconfirma y eso me reconforta. Y ahí escuchar que Él me diga: Sabine, te amo, me hace descansar. Entonces puedo ahí pedir perdón, puedo confesar, puedo soltar, puedo hacer ajustes, porque sí sé que Él me ama. Eso es un hecho. Y con esto voy a un siguiente recurso, y eso es nuestra identidad. Creo que ya entre líneas, o directa o indirectamente, lo hemos mencionado muchas veces, pero la cuestión crucial y el recurso crucial es nuestra identidad. ¿Quién soy cuando todos me ven? Sea acá en la sociedad o en las redes. ¿Quién soy cuando nadie me ve? Ahí está. ¿Quién soy cuando trabajo, cuando rindo? ¿Quién soy cuando no rindo? ¿Quién soy cuando otras personas hablan de mí y opinan de mí? ¿Quién soy cuando yo pienso y hablo acerca de mí misma? Sí. ¿Quién soy en la sociedad? Y sobre todo, ¿quién soy delante de Dios? Y ahí creo que necesitamos tomar la decisión por cuál nos regimos. Por lo que la gente habla de mí, piensa de mí, opina de mí, o me valida o no, o por otro lado, por lo que Dios dice. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y a mí me llama siempre la atención que justamente esto, lo que dije, o esta expresión que Dios dice acerca de Jesús, ¿en qué punto de su ministerio era? Era al comienzo, no hizo nada todavía. Por lo menos no leemos. Sí, leemos que fui con 12 años al templo, pero después no sabemos nada hasta los 30. Sí. Y antes de hacer todos los milagros, todas las sanidades, todos los discursos, los sermones, ahí cuando se dejó bautizar, ahí Dios le dice: ¿sabes qué? Jesús, sos mi hijo muy amado. Wow. Punto. ¿No? ¿Cuándo? O cuando haces sí, esto. Exactamente. Y ahí, si sabemos que el amor está, que somos amados, ahí también podemos evaluar nuestras motivaciones o nuestras acciones. ¿Lo hago por amor o lo hago por temor? Porque finalmente todo lo que hacemos o no hacemos, hacemos por amor o hacemos por temor. Y si definimos si es amor, siempre va a ser por amor a Dios en primer lugar. Claro. Después por amor a otros, o también por amor a nosotros mismos, porque es amar a Dios, amar a otros como a nosotros mismos. Sí. Así que en esos 3 planos va a ser. Sí. Y ahí también el obrar va a ser algo sano, porque lo hacemos por amor. Claro. ¿Cómo es cuando hacemos por temor? Si es por temor, es ¿qué va a hacer la gente si hago así o no así? ¿Va a ser suficiente? ¿Qué va a hacer la gente cuando digo que no? Cuando hago quizás muchas cosas, no hago muchas cosas que sí se espera.
o es justamente para no decepcionar o para fallar, o, ¿viste? En todas esas cuestiones hay mucho temor al rechazo, temor a ser nadie, a ser un don nadie o doña nadie, temor a perder, temor a no ser visto, ¿no? Entonces es identidad. Wow. Y sí, ayuda profesional, ya dije. Y quizás si vamos por el ejemplo de Elías, que llegó en Reyes, Primera Reyes, capítulo 19, podemos ver, también llegó a un estado totalmente agotado. ¿Qué ahí hace? Descansa, come, descansa, camina, hace ejercicios, otro recurso. Escucha la voz de Dios, se reorienta, hace ajustes y sigue caminando. Así que, queridos oyentes, los recursos hay formas de volver a recargarnos, y espero que hayas registrado, anotado y por sobre todo tener en cuenta y ponerlo en práctica. ¿Te parece si oramos y entregamos esto en manos de Dios y hacemos esta oración de entrega con los oyentes para poder despedirnos de este programa? ¿Te parece? Si puedes guiarnos, por favor. Jesús, tú nos invitas hoy a venir a ti, todos los que estamos cansados, agobiados, cargados, preocupados. Y queremos hacerlo, venir a ti, y tú nos darás descanso. Amén. Tú eres el buen pastor que nos cuida, que nos consuela, que nos fortalece, que nos sana. Y queremos tomarnos este tiempo y de hacerlo. Y perdón donde lo hemos buscado en otras cosas, en otras personas, en otras actividades, en adicciones. Y nos hemos desviado de ti y te pedimos a la par perdón. Y que tú, por tu paz y por el amor que nos tienes, puedes guiar en hacerlas o establecer las prioridades correctas. Amén. Que tú nos puedes dar el discernimiento a qué y a quién decir sí y a qué o a quién decir no. Y hacer todo lo que hacemos no por nuestra propia honra, no con un espíritu de temor, sino por amor a ti y a los demás, como también a nosotros mismos. Amén. Y que tú nos puedes enseñarnos. Y gracias por amarnos incondicionalmente y siempre. Amén. Amén, amén. Gracias, Sabine, por aceptar la invitación. Gracias, querido oyente, por acompañarnos hasta ahora. Y nos volveremos a encontrar en un nuevo episodio con un nuevo tema. Así que Dios te bendiga y te dé valor para hacer lo correcto. Chao, chao.